muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana de miércoles 3 de abril. Es difícil poner una sonrisa todas las mañanas en la televisión para saludarles, pero nos congratulamos y nos sentimos contentos de eso, pero no tan contentos de contar la realidad del país, por lo menos porque sabemos cómo el pueblo la padece, la sufre, y este pueblo que está despertando conciencia cada vez, eso nos motiva por lo menos cada mañana a venir con mucho entusiasmo a plantar los temas sin temor y con absoluta libertad para que usted al final del foro, al final de cada noticiero, al final de cada programa, eleve su nivel de conciencia y se dé cuenta que el poder del cambio está en sus manos. Hoy tenemos un tema interesantísimo. El equipo de reflexión, investigación, el ERIC, de la Compañía de Jesús, ha hecho un sondeo de opinión pública, el cual fue presentado el día de ayer a los medios de comunicación, y hoy tenemos el honor de compartirlo en detalle con ustedes para que conozca el sentir y pensar del pueblo hondureño en las últimas semanas sobre la gestión y lo que ha pasado el último año del régimen de Juan Orlando Hernández Alvarado. Esta mañana me acompaña para hacer esa presentación, esa revisión y ese análisis el padre Ismael Moreno, quien dirige este equipo de reflexión del ERIC. Buenos días, padre, bienvenido a la capital, gracias por acompañarnos esta mañana. Mucho gusto, Jorge, gracias por invitarnos a compartir y ojalá que sean elementos que contribuyan, como usted lo dijo, a generar opinión y abrir un debate tan necesario en Honduras. Gracias. Padre, bienvenido. También saludo a Gustavo Cardosa, que es del equipo de investigador del ERIC. Gustavo, buenos días. Buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días a su audiencia y pues vamos a conversar un par de horas. Mucho gusto. Y don Ricardo Salgado, que además de la política le encantan las matemáticas y los números, hoy viene con frío, don Ricardo. Buenos días, don Ricardo Salgado, gracias por darnos ese privilegio de compartir esta mañana. Gracias a ustedes por el privilegio, además de compartir, el honor de compartir por primera vez con los compañeros. Y bueno, como dijo el padre, vamos a tratar de generar un debate que, como ya él mencionaba, también es fundamental en nuestro país. Hay que salir del sopor, de la manipulación y entrar a platicar de lo que nos compete realmente. Así es. Bienvenido, Ricardo, bienvenido, Gustavo, gracias. Bienvenido, padre Ismael Moreno. Hemos titulado el foro de hoy, Hondureños aplazan gestión de Jo. Y es que aparece totalmente desnudada en esa investigación los ítems más importantes que el pueblo está viendo. Antes de presentarles a ustedes detalle a detalle cada diapositiva, que tenemos que ir avanzando rápido en el tiempo, son como 30 diapositivas y ojalá nos ajuste el tiempo en 2 horas para presentarlas y analizarlas cada una con detenimiento, que el pueblo las pueda revisar y entender. Primero quiero mostrarles, para tener su opinión lógicamente, un video sobre las declaraciones de la representante Norma Torres, que le dirige ahí enfrente a Mike Pompeo y cuestiona el papel de Estados Unidos en torno a seguir convirtiéndose en ese socio de quien ella condena, dice, como un gobierno vinculado al narcotráfico. Esto le dijo la representante Norma Torres a Mike Pompeo, secretario de Estado allá en los Estados Unidos. That on November 26, 2018, the U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York indicted Juan Antonio Hernandez Alvaro, President Hernandez's brother, on drug trafficking charges? Yes. So... I didn't know the date, but I knew of the indictment. Yes, ma'am. So according to the indictment, Mr. Hernandez had access to cocaine labs in Honduras and Colombia. This cocaine was tagged or marked, stamped TH for his initials, Tony Hernandez. Are you confident that President Hernandez was unaware that his brother is an alleged narco trafficker? May I answer that for you in a different forum, please? But here's what. But I will try and answer the question that you're getting to with respect to the policy. I'm we happy do have real to concerns. do a classified briefing on this. Just there's ongoing. Anyway, I just prefer to do that if that's acceptable. I can respect that. I'm this. Just there's ongoing. Anyway, I just prefer to do that if that's acceptable. I can respect that. Pongamos el audio en español, por favor, compañeros, que la gente tenga más facilidad de comprender. Ahí se ve un poco borrosa el texto
de la traducción en la parte de abajo, pero sí es importante para conocer la opinión de mis invitados esta mañana sobre lo que se ha venido diciendo a partir del juicio contra Tony Hernández y las voces de representantes en el Senado que cuestionan ya los vínculos del gobierno de Honduras, el Triángulo Norte, pero de Honduras en específico, con el tema de narcotráfico. Así le decía la representante Norma Torres a Mike Pompeo, que al final incluso le pregunta por la lista de corruptos, ¿cuándo la van a presentar? Le dice, ahí había un plazo de 180 y tantos días y ya van más de 200 días y no se presenta esta lista de los corruptos en Honduras y en el Triángulo Norte. Esto es lo que en Estados Unidos se está dando en este momento y que en Honduras se ve reflejada esa opinión cuando vemos, y vamos a ver en detalle la encuesta que hoy nos presenta Eric, el equipo de reflexión e investigación de la Compañía de Jesús, cuando hemos reflejado en la nota que los hondureños le dan a Juan Orlando Hernández. Como nunca antes, en estos últimos 10 años, un gobernante sale tan aplazado, tan bajo en la opinión de su pueblo, en la opinión de los hondureños. Esto pasó en Estados Unidos, así le decía Norma Torres a Mike Pompeo, lo ponemos en audio en español para que la gente lo pueda comprender mejor. Gracias. Regresando a Centroamérica, me preocupa la confiabilidad de algunos de nuestros socios en temas de seguridad en la región, específicamente en el Triángulo Norte, y quiero asegurarme de que estamos enviando dinero de manera correcta. No confío en que el gobierno de Honduras sea un socio confiable en la lucha contra el narcotráfico, ya que recupera menos del 1% del tráfico de drogas en el país. Esta no es manera de contrarrestar a los narcotraficantes. ¿Usted es consciente de que el 26 de noviembre del 2018, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York acusó a Juan Antonio Hernández Alvarado, hermano del presidente Hernández, por cargos de narcotráfico? Sí, no sabía la fecha, pero sé que esa es la acusación. De acuerdo con la acusación, el señor Hernández tuvo acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y en Colombia. Esta cocaína con el sello de TH por sus iniciales Tony Hernández. ¿Está seguro de que el presidente de Honduras, Hernández, no sabía que su hermano es un presunto narcotraficante? Responderé eso para usted de una forma diferente, pero trataré de responder a su pregunta de acuerdo con nuestras normas. Estaría contenta con que usted me brindara esa información clasificada. Preferiría hacer eso. Es aceptable. Puedo respetar eso. Me preocupa que continuemos trabajando con personas e invitándolas a ceremonias. Eso es lo que decía Norma Torres. ¿Algún comentario, padre Ismael Moreno, sobre esta vinculación que más adelante vamos a ver en la encuesta, cómo los hondureños creen que las instituciones en Honduras están totalmente cooptadas por los capos de la droga? Padre Ismael Moreno, un comentario. Sí, yo lo que creo es que este ambiente que acabamos de observar con la congresista y con el señor Pompeo recoge una realidad tan evidente, incuestionable, irrefutable sobre los vínculos del señor Juan Orlando Hernández y el círculo más cercano a él con las redes criminales. Eso es un secreto a voces, universalmente conocido. Lo que ocurre es que el cinismo es tan aparatoso en una sociedad como la nuestra, de parte de los políticos y de los funcionarios públicos, que en cualquier otra sociedad, lo primero que debió ocurrir ante un hecho tan impresionante como es el compromiso del hermano del presidente con redes importantes del narcotráfico, era la renuncia del señor que está en la titularidad del Ejecutivo. Sí. Es evidente, eso es lo primero. En cualquier país con seriedad, con valores. En cualquier país, en cualquier circunstancia, por hechos infinitamente menores. Así es. El titular del Ejecutivo debía haber presentado
debía haber presentado la renuncia. Y a partir de ahí, poner en marcha procesos de investigación para establecer su vínculo o que quede claro que no estaba participando, pero ninguno de esos elementos se cumple aquí en Honduras por los niveles tan altos de cinismo que se da en los sectores políticos y particularmente con la camarilla que está conduciendo el actual Estado hondureño. Más adelante podemos vincular eso con esa diapositiva del pensamiento del pueblo hondureño, Gustavo Cardosa, sobre los vínculos o cómo el pueblo cree que las instituciones están cooptadas directamente por el narcotráfico en el país. Sin duda alguna, creo que en esta ocasión la población hondureña ha dado palabra contundente, creo, en relación a muchos temas que están padeciendo, que están viviendo, que no son del año pasado, sino que son una acumulación histórica de problemáticas no resueltas. Así que lo que ocurre hoy con este video que nos presenta, también en el fondo lo que nos está diciendo es esa incapacidad, en el caso nuestro como Centroamérica, de poder hacer las cosas de una manera independiente, soberana, es decir, tienen que haber voces externas, para bien o para mal, para influir, 20, exactamente, para influir en todo caso en los procesos democráticos de nuestros países. Don Ricardo Salgado, ¿cómo recibimos esta voz, como dice Gustavo? A veces cuando las voces son fuera del país, como que nos hace entender más. Cuando aquí hay voces que suenan, todo el mundo suena que es como a campaña política. Pero allá Norma Torres, ¿qué tiene que ver con campaña política en Honduras? Ahí le señala claramente y le reclama también, que no salió todo el video, le reclama al final por esa lista de corruptos que han ofrecido. Bueno, yo creo que el cinismo de que hablaba el padre Moreno, hay que extenderlo no solo a la esfera hondureña, también en Estados Unidos. Es decir, nosotros vemos ahí al secretario de Estado de Estados Unidos defendiendo a alguien que sabe, o sea, la congresista le dice todo lo que es. Así es. Su protegido. Y Mike Pompeo se hace como que... Y él se calla ahí, sí. le dice, y recurre al viejo expediente aquel de que no, eso es confidencial. Por aquella razón de que desde la política estadounidense es importante tener de aliados personajes como el que aquí tienen en Honduras. Eso creo yo que es fundamental y como el estudio de ustedes revela también, no solo está cooptado por el narcotráfico, sino que además deja claro que en Honduras todos o la gran mayoría entendemos el nivel de intromisión de Estados Unidos en la política local. Hace meses nosotros advertíamos que esa lista no iba a salir. Hoy la reclama la senadora, porque esa lista le corresponde, por todos los intríngules que tiene la política norteamericana, le correspondía hacerla al Departamento de Estado. Y no ha salido. Sí. Y no saldrá. Y si sale, saldrá algo que no nos va a gustar, porque simplemente la cuestión aquí vuelve a la simple doctrina Monroe y nuestro país vive en una situación bastante complicada, más aún por el papel funesto de la comunidad internacional en todo esto. Verá que aquí es imposible que la DEA y que la CIA y que todo el gobierno de Estados Unidos no sepa lo que sabemos todos los hondureños, sí, y lo que denuncia todo el mundo. Entonces, ya lo que hay es al menos complicidad. Así lo interpreta. Sí. Permítame la pausa para entrar en materia directa con el tema de la investigación, que en una de sus primeras diapositivas que vamos a presentar tiene vinculación con ese tema. Al regresar, ¿cómo aplaza el pueblo hondureño Juan Orlando Hernández y toda esta gestión de este régimen espurio? Después de la pausa le presentamos gráfica por gráfica, diapositiva por diapositiva, para que usted conozca el sentir y pensar del pueblo hondureño sobre temas sensitivos de la vida nacional. Ya venimos. En UNE estamos
Estamos haciendo un trabajo informativo, entretenido, que nos acerca más con usted. En UNE tratamos la noticia con un sentido crítico y humano. Para nosotros es importante que la población nos escuche, pero más importante es escucharles a ustedes y conocer sus problemas, escribir juntos una nueva historia. Eso somos, un espacio abierto. Un espacio abierto para el arte. Un espacio abierto para el deporte. Cuando caminamos junto a ustedes, asumimos el compromiso de avanzar por esa senda, la senda de la verdad, la senda de la libertad. Pero también caminamos y nos acercamos a sus necesidades para difundir la realidad en la que vivimos los hondureños. Es encontrarse con la lucha para defender sus derechos, es descubrir y construir un verdadero ser humano. 70 años. Acompáñenme a caminar y hagamos patria. Le da más café. Más café, señor Ricardo, ya. Detalle y todo, me parece que es un valiosísimo documento en este momento. Y precisamente por eso lo vamos a presentar a continuación, por el valor que tiene este documento, por los insumos que trae y por la información que nos brinda a los hondureños. Y comenzamos de inmediato. Y como les decía antes de la pausa, siéntanse en libertad para poder estar en su casa, don Ricardo y Gustavo, para que se sientan en libertad de interactuar y que conversemos con el pueblo sobre cada una de estas gráficas. Comenzamos de inmediato. Principales hallazgos del sondeo de opinión pública presentado abril 2019 del ERIC. Vamos a ver los hallazgos más importantes que aquí están reflejados en este sondeo de opinión. Ahí está en pantalla. Principales hallazgos del sondeo de opinión pública. Y pasamos a la primera gráfica de inmediato para ir avanzando en el tiempo y generando la opinión sobre este particular. 93.1% de un tema de mucha actualidad está a favor que se revisen los contratos con los generadores de energía. Según la encuesta del ERIC, este sondeo de opinión indica que el 93% de los hondureños está a favor que se revisen los contratos con generadores de energía. Y además, ese mismo 93% confirma y afirma que hay corrupción en los recibos extendidos por la EH. Padre Melo. Lo que indica es una abrumadora valoración de la sociedad hondureña de que la energía no solamente está mal conducida y mal manejada, sino que su administración, fundamentalmente de acuerdo a la percepción de la población, favorece la corrupción de una reducida élite de funcionarios, de una burocracia que se nutre de utilizar y de manejar y de sobornar la energía para sus propios intereses. Y esto es lo que dice y piensa la inmensa mayoría, la abrumadora mayoría de la sociedad hondureña. Sí, estarán, digamos, algunos liderazgos políticos. Venía escuchando a la mañana declaraciones de líderes, del diputados del Partido Liberal vinculados a esta revisión de contratos. ¿Es porque es un tema popular o es porque es un tema que hay que hacerlo? Pues yo creo que es una suma de las dos cosas. Primero, efectivamente, el porcentaje tan alto manda un mensaje bastante claro y es un tema muy sensible de cotidianidad que la población hondureña quiere avanzar, pero como dicen los abuelos y las abuelas, ¿verdad? En río revuelto, ganancia de pescadores, y puede ser que sea también un tema
que permita limpiar el rostro, las malas acciones de algunos políticos en el país. O sea, ahí hay una claridad, don Ricardo, sobre ese tema en particular. Está el pueblo abrumado con los altísimos costos de energía y hoy la gente quiere que se revisen los contratos con los generadores. Mire, este número revela unanimidad. Sí. O sea, es casi un... Si es unanimidad, si ya fuéramos a 10 personas, prácticamente las 10 personas estarían. Sí. Entonces, hay unanimidad sobre dos factores. Uno, quiere que se revisen los contratos y dos, piensan que existe corrupción. Esta sensación de la corrupción es reincidente porque ese es un arbolito que se viene cultivando desde hace tiempo en la opinión pública y tiene un efecto además político importante porque se pinta a todos los partidos políticos como una sola cosa, como una bolsa de pudrición y eso también coadyuva o aporta a bajar la esperanza de la gente. Ahora, yo creo que en esto hay algo muy importante porque los contratos son medianamente el problema en términos de revisión, pero en realidad no deberían existir, ni debería estar privatizada la energía eléctrica. Entonces, parece que aquí lo que el pueblo necesita es una propuesta sí, que dirija a eliminar esa privatización, porque yo creo que ahí hay contratos y que le han dado coimas para ganar contratos a funcionarios, pero los grandes ganadores son círculos de capital financiero en el país y esos creo yo que nunca aparecen dentro del escenario. Entonces la gente es víctima de un espejismo porque llega apenas al plebeyo, a uno que era igual que él hace 3 meses y le dieron chamba y de repente tiene una Land Cruiser. Pues no llega al que va a la Riviera Francesa y tiene casa en varias partes del mundo. Vamos a ver la siguiente gráfica para ir avanzando en la discusión de esta presentación de la encuesta del sondeo de opinión de ERIC, que siempre año tras año lo hemos revisado y lo hemos valorado. El 75.5% cree que aumentó la entrega de ríos y montañas desde golpe de Estado. Y justamente ese tema estuvimos con usted recientemente acá discutiéndolo, padre Melo. Sí, y esto lo que recoge es la continuidad de la percepción de la sociedad hondureña, como ocurrió con el sondeo de opinión del año pasado también, es que la sociedad hondureña mayoritariamente rechaza las concesiones que vienen a poner en riesgo los ríos, las montañas, los bosques y las riquezas naturales y la tierra. Y que esto, a final de cuentas, también nos sitúa, como lo dijimos, Jorge, en una ocasión anterior, nos sitúa en el conflicto fundamental hondureño. Y para decirlo de una manera, como en la contradicción fundamental que hay en el país, es entre el modelo de desarrollo basado en el extractivismo, en las inversiones transnacionales con las élites hondureñas, las inversiones en convertir en dinero rápido las riquezas naturales que tenemos frente a la oposición que hay en decenas, centenares de comunidades que están completamente en desacuerdo y por eso confrontan este tipo de inversiones. Mientras continúe esa contradicción, mientras no le hagamos frente a esa contradicción, la violencia, las muertes, los desalojos, el abandono del campo a la ciudad va a ser una realidad creciente en la sociedad hondureña y por lo tanto este dato tendría que ponernos a nosotros, a la sociedad hondureña, a los distintos sectores que tenemos capacidad de decisión en una situación de búsqueda de alternativas hacia un nuevo modelo de desarrollo que en lugar de basarse en la inversión en el extractivismo, se sustente en la búsqueda de consensos sobre cómo manejar nuestras riquezas naturales. Pero que la gente esté consciente o que la gente sepa y tenga claridad que aumentó la entrega de ríos y montañas, no es que
no es lo mismo que si ve que está consciente de recuperar esos bienes nacionales. Claro, no es lo mismo una cosa con la otra, ¿verdad? Claro, hay dos elementos distintos, creo yo, que pueden permitir avanzar en la construcción de un proceso más democrático, soberano, pero creo, y como dice el dato contundente, 3/4 partes de la población están bastante claras que el golpe de Estado no solo vino a ser una fractura política, sino también una fractura social y por lo tanto también una fractura económica que la gente lo ha identificado con facilidad. Y aunque el término extractivismo suene un tanto rimbombante y novedoso, pero la gente en su cotidianidad entiende exactamente que su río, su bosque, sus árboles, su montaña están siendo afectadas justo por lo que mencionaba el padre Melo, por una propuesta de modelo de desarrollo que no es compatible con la realidad de la población. ¿Será lo mismo esta cifra de don Ricardo Salgado ahora con el nivel de conciencia que hace años atrás, por ejemplo? ¿O ha elevado el nivel de conciencia del pueblo en torno a la entrega de ríos y montañas en el país? Mire el caso de Merendón. Mire, yo le voy a decir que hay, claro, un enorme trabajo, especialmente de esos pueblos que defienden esas zonas que usualmente han sido remotas y que tienen muy baja exposición, especialmente en los medios de comunicación. A raíz del golpe se dieron muchísimos movimientos de resistencia que prevalecen y que han ido teniendo gran capacidad de divulgación. Esto refleja una opinión pública que tiene claro que la están saqueando. Probablemente no tenga claro que se trata del modelo, de que el modelo es el que lleva a la situación, pero sí tiene claro de que existe un problema grave en eso y estamos hablando, como dice Gustavo, estamos hablando de 3/4 partes de los encuestados. Y si yo me voy a la pregunta anterior, ya voy viendo gente que tiene muy claro qué es lo que está pasando en el país. Así es. Esto ya nos indica, y yo diría que usted fue sumamente benévolo cuando dijo que habían aplazado a Juan Orlando. Lo que aplazado es cuando saca 50. Sí, no, esto es un rechazo abierto, y no a Juan Orlando Hernández, sino a lo que está haciendo Juan Orlando Hernández. Entonces, yo creo que en este estudio tenemos una tendencia, veremos la misma tendencia, a ver que los niveles de entendimiento de la gente sobre los fenómenos es bastante apegada a la realidad que vivimos cada uno individualmente. Sí. Vamos con la siguiente, Aldair, equipo ahí de producción en máster, para seguir en la discusión de este tema. 7 de cada 10 hondureños están de acuerdo con la aprobación de la ley de colaboración eficaz. 7 de cada 10. O sea, ese mismo nivel, se mantiene ese patrón, ¿verdad? Por lo menos 3/4 partes de la población hay un nivel de reflexión más importante, mientras que el 69% está de acuerdo en que se derogue la ley de secretos oficiales. Que estos dos temas han sido casi como un trabón que la MAC se ha venido presentando, padre Melo. Y está unido también con la percepción que va a aparecer seguramente más adelante de la población de los altos niveles de corrupción de todas las instituciones que tienen la responsabilidad política y administrativa del Estado hondureño. Y de algún modo esto refleja que la población hondureña percibe que hay trancas establecidas para que se avance en el ataque eficaz a la corrupción. Y dos de estas trancas son lo que desde don Juan Jiménez Mayor planteó hace ya unos años atrás, de presentar la propuesta de la aprobación de la ley de colaboración eficaz, y que nadie le ha parado bola. Así es. O sea, el pueblo lo quiere, el pueblo lo reclama. Y por otra parte también, como está planteado hoy, también 7 de cada 10 hondureñas y hondureños están planteando que los secretos oficiales lo que vienen a hacer es a proteger a los corruptos y proteger a narcotraficantes y a proteger a una reducida élite que se favorece con los secretos para mantenerse en la impunidad. Por lo tanto, hay esos dos datos, ¿qué es lo que nos dicen? Que hay un interés en la sociedad hondureña porque se haga frente a la corrupción de manera eficaz y a la impunidad, para que podamos avanzar
hacia un escenario distinto en el cual estamos actualmente. Bien, 7 de cada 10 hondureños a favor de que se apruebe la ley de cooperación eficaz y los mismos 7 de cada 10 a favor de que se derogue la ley de secretos. Sin duda alguna, y esto creo que hay que también juntarlo con el asunto de la percepción de la población en relación a dos grandes características que ha tenido este gobierno, y una es que tiene que ver con la corrupción, por supuesto, esa percepción que tiene la población, y un ambiente, un gobierno, un espacio donde hay corrupción es terreno fértil para la narcoactividad. Entonces uno no puede desligar los altos niveles de corrupción que han permitido que el narcotráfico llegue a esferas altas del Estado. Y entonces en ese sentido, también por ejemplo, el 70% de la población cree que las instituciones del gobierno están controladas por capos de la droga, por el narcotráfico, y esto tiene una relación muy intrínseca con el tema de los altos niveles de corrupción también. Así, don Ricardo Salgado, sobre esa diapositiva. Bueno, como usted mismo observaba, hay bastante coherencia y consistencia en las respuestas que dio la gente. Y fíjese que esto se debe asociar con el golpe de Estado. Con el golpe de Estado, hablemos de que teníamos una ley de transparencia que fue de las primeras sacrificadas en aquel momento. Sí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos claro aquí? Que la gente está consciente de que por eso le decía yo que hay que asociar todos los factores, como está diciendo Gustavo. Veremos a lo largo de todas las respuestas que hay coherencia. Obviamente, después del golpe de Estado, ¿qué es lo que sucede directamente? El Estado queda vulnerable como entidad. Y cuando ponen ley de secretos, aumenta la vulnerabilidad frente a riesgos claros como la entrada de capitales oscuros en el país. Pero lo más grave de eso es que los capitales oscuros se mezclan con los capitales supuestamente no oscuros y empieza un flujo de control especulativo en el país y usted ya en este momento no sabe de dónde, si el dinero que circula es limpio o no, porque el dinero en los sistemas bancarios funciona como la sangre y una vez que se contaminó una parte se contamina todo y aquí llevamos 9 años consecutivos en que no campea, controla la corrupción y la corrupción sale de ese montón de lavado de dinero, porque donde hay corrupción necesariamente hay dinero. Sí. Entonces funciona porque alguien lo paga y ahí se mezclan 1000 cosas. Y ahí viene vinculada, bien como decía Gustavo Cardosa, la siguiente diapositiva. 7 de cada 10 encuestados, y esto es peligrosísimo realmente. O sea, si no le ponemos el ojo a esa percepción ciudadana, 7 de cada 10 encuestados cree que las instituciones son controladas por los capos de la droga. 7 de cada 10 encuestados cree que las instituciones son controladas por los capos de la droga. Esta gráfica, si la vinculamos con la anterior y en un contexto general, este es de los temas que a mí, cuando vi la encuesta, más me inquietó, padre Melo. Y es alarmante también. Sí. Es alarmante porque esto es lo que la sociedad hondureña percibe de quienes están conduciendo las instituciones del Estado. Como bien sabemos, el sondeo de opinión pública recoge percepciones de la sociedad hondureña. Y de acuerdo a esas percepciones, entonces, se define el comportamiento de esa sociedad en relación con sus autoridades o con los distintos actores del país. Si una sociedad percibe que sus autoridades tienen un nivel importante de honestidad y de responsabilidad, entonces el comportamiento va a ser de acercamiento, de reconocimiento. Por lo contrario, como es este caso, si la sociedad hondureña percibe que las autoridades que conducen las instituciones del Estado
están comprometidas con la corrupción y que esas instituciones están controladas por actores que no tienen nada que ver con la responsabilidad social, sino que tienen que ver, como dice el dato ahí, con la droga, entonces la sociedad hondureña tiende a alejarse, en el peor de los casos, a ignorar y a tomar su propio rumbo, porque no quiero meterme con esta gente, así es, con estas instituciones, entonces me alejo, y de ahí va a venir lo que otro cuadro va a decir dramáticamente, y es que la población hondureña desconfía enormemente, de una manera abrumadora, desconfía de las instituciones que tienen la responsabilidad de conducir la política y la administración pública. Y ahí hablamos del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, las Fuerzas Armadas, se van en la colada en esta percepción ciudadana, de que 7 de cada 10 encuestados creen que las instituciones están cooptadas por el narcotráfico, pues. Mire, este dato viene a desmentir de manera bastante contundente esta promoción que ha tenido el gobierno de decir estamos combatiendo el crimen organizado, el narcotráfico, estamos reduciendo los niveles de inseguridad, en fin, este dato es bastante contundente y creo que ahí el gobierno debería revisar su inversión en ese tipo de publicidad falsa, porque la percepción del pueblo hondureño sigue siendo bastante clara. Y luego este dato viene a reafirmar y a confirmar lo que se ha dicho años anteriores, que aquí hay altos funcionarios, alcaldes, diputados, ministros, la alta cúpula de la Policía Nacional y del Ejército vinculados en temas del narcotráfico, y el pueblo hondureño, creo yo, a lo largo de estas décadas ha ido adquiriendo una madurez política de entendimiento de qué es lo que está pasando, es decir, aquí hay, creo yo, un momento importante en la historicidad del país que puede permitir entonces que el pueblo cada vez vaya sacudiéndose y vaya teniendo claridad en relación a quiénes son y qué es lo que hacen los que han gobernado históricamente. Pero por otra parte, disculpe que, por otra parte también, la población hondureña expresa diversas maneras de reaccionar ante esto. Una manera podría ser que, bueno, se movilizara en contra de quienes han capturado sus instituciones, porque las instituciones no son propiedad de nadie, son del pueblo. Son del pueblo hondureño. Sí. Sin embargo, la actitud, como lo vamos a ver ahí después, es más bien apartarse, obviar. Sí. O sea, la gente cree que no se puede cambiar nada, ¿será eso? Sí, y entonces viene todo el proceso dramático también, que creo yo que es bastante serio, de despolitización. Despolitización. ¿Por qué? Porque como que ven que no se puede cambiar, que las cosas van para peor y que además el control es tan férreo, el poder parece que es tan inmenso, que es un error, pues. Entonces la gente lo que hace es, me despreocupo, dejo el espacio de lo público en manos de unos cuantos y entonces me encierro en mis espacios domésticos o al final de cuentas me encierro en una expresión religiosa, como va a quedar establecido también ahí, en una expresión religiosa, o sencillamente me limito a mis asuntos personales, a sobrevivir o a final de cuentas agarrar camino hacia Estados Unidos. O sea, la gente lo que refleja ahí es que siente que las instituciones ya no le pertenecen, pues. Mire, están controladas, y en este caso por el crimen y el narcotráfico. Aquí hay el reflejo que tiene la gente, o la que tiene la gente, que dicho sea de paso, es correcto y es acertado. Es decir, las personas que estudian esto aquí ya días lo vienen advirtiendo. Pero el problema en Honduras, uno, es que la institucionalidad siempre, no solo durante estos últimos años, siempre ha sido relativa en términos de confianza. Es decir, por ejemplo, siempre fue conocimiento común que la Corte era repartida para beneficiarse. Eso se supo siempre. Sí. Pero se aceptaba como que había un balance de poder porque se le daba a cierto sector la Corte. De hecho, hasta la Universidad Nacional, me acuerdo que entraba dentro de los supuestos. Pero eran sectores políticos. Pues. Eran sectores políticos que se arreglaban. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Usted va a ver aquí que esa percepción que tiene la gente
muestra la claridad necesaria para un ámbito de fuerte cuestionamiento, pero hay el asunto que tenemos que analizar y tenemos que plantearnos sobre lo que decía Gustavo aquí, sobre la propaganda del Estado. Sí. Yo creo que la gente, el Estado de Honduras cayó ya en simplemente producir propaganda independientemente de los resultados que tenga. Simplemente produce una realidad paralela. O sea, usted ve todos los desastres, pero sale un ministro y dice que aquí vivimos maravillosamente bien. Aunque todo el mundo sepa que es mentira, produce el cinismo de ellos, más sus máquinas de represión, más la manipulación, más los shows mediáticos de todo tipo, etcétera, más la enajenación que producen algunas iglesias, todo ese cúmulo de cosas que contribuyen a que la gente, como decía el padre Melo aquí, se diluya o disperse esa sensación que podría de otra manera convertirse en una fuerza explosiva, porque reconozcamos que con esta percepción que vamos viendo aquí, el país no es que esté tampoco tranquilo, el país está en un borde peligroso. No necesariamente permanecerá impávido durante mucho tiempo solo porque ellos controlan la cosa así. Y yo le pregunto a los tres, viendo esa gráfica, que de verdad a mí me alarmó mucho, la siguiente, que es la de la percepción de ese rechazo de Juan Orlando, es totalmente coherente, pero esta información, padre, debería de movernos a algo. Yo le pregunto, ¿qué tan lejos es la percepción? Porque esto es percepción, ¿verdad? ¿Qué tan lejos es la percepción de la realidad? ¿O de verdad la percepción es la realidad? Padre Melo, o sea, ¿la percepción está lejana de lo que realmente es? ¿O lo que percibe el pueblo es lo que realmente es? Bueno, hay una vinculación entre realidad y percepción. Lo que ocurre es que la percepción es la manifestación subjetiva de quien vive y sufre las consecuencias de una determinada situación histórica o de realidad. Entonces, ese es cierto. En este caso, la percepción de la gente es el resultado de un proceso, al menos de 10 años, pues, para llamarlo de algún modo, un proceso continuo de el control del Estado por parte de un reducido sector que lo administra en función de acumular capital y de controlar el poder. Entonces, ese proceso lleva a que la gente perciba que esos que están allí nos están engañando, que esos que están allí nos están... Y cuando aparecen noticias como la que vimos al inicio, pues, en Estados Unidos, donde evidentemente se vincula a la administración actual con asuntos de narcotráfico, entonces eso lleva a que la gente ratifique y sienta y perciba, a final de cuentas, que eso que ha estado pensando y creyendo que se corresponde con la realidad. Esa realidad se corresponde con mi sentimiento y con mi percepción de que aquí hay una serie de bribones que han capturado nuestras instituciones y las están conduciendo hacia una permanente actividad criminal basada en el narcotráfico. Esa es una cosa. La otra es la reacción ante eso, que yo creo que la gente percibe, y de nuevo es subjetivo, percibe que esa gente tiene tanto poder, y ahí es donde creo que viene la tarea de transformarlo, pues, porque es un poder importante, pero no es un poder imposible de destruir. Pero mucha gente cree que tiene tanto poder porque controlan medios de comunicación, porque tienen armas, porque reprimen, porque evidentemente parece que tienen tanto que controlar. La gente percibe que tienen tanto poder que no hay nada que hacer. Y al ver que no tienen nada que hacer, entonces mi respuesta suele ser entonces alejarme, tomar distancia y desmovilizarme, despolitizarme. Pero eso creo yo que es también, puede ser efímero, porque lo que se está haciendo ahí es acumular procesos de malestares y descontentos que la movilización y el rechazo está como agazapado. Y basta
Honduras ha llegado a un nivel de sorpresas, Ninguno de nosotros puede prever lo que va a ocurrir dentro de un mes o dentro de 2 meses, porque hay un hervidero de malestar y hay además una explosión de corrupción y de control criminal, que la población en un momento determinado, este malestar que percibe y que se siente, pues. Que siente, y además esta percepción que tiene de que quienes controlan el Estado lo han engañado, se puede convertir en un proceso de levantamiento impredecible. En cualquier momento. En cualquier momento. En cualquier momento. Honduras es un país actualmente de sorpresa. Además, Sí. en materia de percepción hay Sí. que tener claro quiénes son los que contribuyen a moldear esa percepción y evidentemente, o sea, aquí los medios de comunicación que moldean la opinión, el pensamiento, las propias iglesias que también contribuyen a ello, están por supuesto colaborando a estos niveles de percepción y la pregunta pertinente es ¿quién controla a estos dos elementos? Va a tener facilidad, por supuesto, de controlar el resto de la percepción y la opinión de la población en general. ¿Percepción o realidad o percepción y realidad? Mire, Ricardo. es que ahí no nos deberíamos meter en tantos tecnicismos, pero sí hay que decir algo. Si usted ve, todas las respuestas tienden a la unanimidad. Sí. Es decir, no importa si son 3/4, si son 9, 90%, todas tienen la misma tendencia, ninguna queda como que en el balance Sí, así del es. 50, no. Todas tiran a ser abrumadoras y eso quiere decir que la transformación que hace el proceso de pensamiento de la gente, cuando le encuestan, tiende a concluir lo mismo sobre lo que está pasando. Entonces, ahí tenemos una realidad que es inescrutable. Es decir, porque empezamos todos a percibir lo mismo. Incluso... Y cuando todos perciben lo mismo, entonces, ya es más que percepción. Sí, porque ese es el juego canalla de la mercadotecnia. Es decir, que es lo que hacen eso de la propaganda, que le dicen a usted y usted comienza a verle virtudes a ciertas cosas, pero ahora ninguno de nosotros está viendo virtudes a esto. Hay sectores dentro del conservadurismo hondureño, dentro de la derecha hondureña que está inconforme. Y tendemos a entender el mundo y lo que está pasando del mismo modo. Sí. ¿Me entiende? Porque no son pocas las cosas que nos han sucedido en 10 años. ¿Cuántas empresas han quebrado? ¿Cuánto expropian los bancos? Por ejemplo, por préstamos impagos. ¿Cuánto persiguen a la gente? Usted piensa, ¿qué debe sentir una persona que le están cobrando una tarjeta de crédito donde cuando sabe usted que tienen agencias especializadas en cobrar que llaman 50 veces al día y que llaman a sus amistades y que sus deudas son públicas? Todos esos acosos los llevan y son miles. Entonces, yo creo que nuestra pregunta aquí es, una encuesta sobre todo tiene carácter de percepción porque se agarra un pedazo del universo. Pero ese universo refleja el sentir, Sí. ese segmento refleja el sentir de todos. Entonces, yo creo que lo fundamental de todo esto, de todo este estudio, que agradezco a Gustavo, me lo hizo llegar ayer y lo pude leer, nos muestra, eso sí, creo yo, un avance en esa visión de nuestra realidad, en términos de que los hondureños creemos cada vez más que todo esto es un desastre, y claro, vienen factores como lo que estaba diciendo el padre, ¿va? Eso produce impotencia también, ¿no? Eso te da un montón de sensaciones que son combinadas, pero son el caldo de cultivo de una convulsión, de un montón de cosas. Yo ayer vi, y no me quiero extender, pero fíjense usted, aparece eso de Energía Honduras, que le van a volver a subir. Apareció un funcionario de Energía Honduras, de la Comisión de Energía, anteayer en otro foro, y dijo que ellos tenían que el pueblo tenía que sacrificarse para tener energía. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Poco a poco se va estirando la cuerda, se va estirando y ellos la están estirando y ellos terminarán reventándola. Porque
no hay manera de explicarse cómo la privatización de la energía le ha sido útil al pueblo de Honduras. Ni los que tienen más años, ni los que tenemos más. Nadie puede decir que el hecho de haber privatizado produjo algún beneficio. Ninguno. Y sin embargo, todos pagamos más. Permítame la pausa, don Ricardo Salgado, don Gustavo y también padre Melo. Me reportan algunos cables del interior del país que nos han sacado del aire. Y es que es malo hablar de la realidad, pues. Es malo plantear los temas como el pueblo los quiere ver y los quiere escuchar y los debe saber. El pueblo está ávido de conocer información planteada con la verdad, y atentar y coartar la libertad de expresión no es el camino, porque la voz no la van a callar quitando un programa del cable de televisión. Así no la van a callar, van a elevar más bien ese nivel de conciencia, porque la gente sabe por qué lo hacen. Y mire usted esa siguiente gráfica, que la vamos a analizar después de la pausa. Y esto es lo que quieren esconder. Eso es lo que quieren esconder cuando nos sacan la señal de los cables. 3.6. Esa es la calificación que el pueblo le da a Juan Orlando Hernández. Tiene razón, don Ricardo. Fuimos benévolos al poner aplazado. Rechazo total contra el régimen de Jo. Debería ser el titular de esta mañana. Rechazo total del régimen de Jo. Después de la pausa, valoramos esta diapositiva. Ya venimos. Del verano con Agua Azul. Busca el código en las tapas de Agua Azul. 12 onzas, 750 mililitros, 1.1 litros y litro y medio. Ingresalo en aguazulpremiatused.com para participar en sorteos semanales donde podrás ser el ganador de una cuatrimoto. Arranca sobre ruedas este verano con Agua Azul. Todo bien, todo azul. Ánimo, hijos, ya falta poco para las vacaciones. Papá, ¿dónde vamos a ir? ¿A la playa? Sí, por favor, vamos a la playa, por favor. ¿Aló? Buen día, señor Mejía. Le hablamos de Banco Atlántida para informarle que usted tiene aprobado un extra financiamiento por 50.000 lempiras con su tarjeta de crédito. ¡Nos vamos para la playa! ¡Eh! En estas vacaciones, date un extra. Llama a nuestro call center, consulta tu monto aprobado, visita una agencia y tú decides el plazo. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Todos los días, nuestro país continúa su camino al desarrollo, gracias al esfuerzo y la colaboración de gente de cada rincón de nuestra Honduras, que desde el campo, la ciudad o donde quiera que estén, se sienten orgullosos y alegres de compartir el sabor de ser hondureño. En Occidente, en el norte, en Oriente o en el sur, en cualquier lugar de Honduras, siempre hay cosas que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy te invitamos a sonreír con todas tus fuerzas y saborear la alegría de ser hondureño. Café Oro, el café de Honduras. Sí, Banrural es de los que madrugan. Es de nuestras mujeres, de nuestros artesanos y agricultores. Es de los productores. Banrural también es de nuestros niños. Es de las emprendedoras, de los que sueñan en grande. Es de los que viven al máximo. Es tuyo, es mío. Banrural es de todos. Ahorra en Banrural, el banco de todos. Arranca la diversión del verano con Agua Azul. Busca el código en las tapas de Agua Azul. 12 onzas, 750 mililitros, 1.1 litros y litro y medio. Ingresalo en aguazulpremiatused.com para participar en sorteos semanales donde podrás ser el ganador de una cuatrimoto. Arranca sobre ruedas este verano con Agua Azul. Todo bien, todo azul. Ánimo, hijos, ya falta poco para las vacaciones. Papá, ¿dónde vamos a ir? ¿A la playa? Sí, por favor, vamos a la playa, por favor. ¿Aló? Buen día, señor Mejía. Le hablamos de Banco Atlántida para informarle que usted tiene aprobado un extra financiamiento por 50.000 lempiras con su tarjeta de crédito. ¡Nos vamos para la playa! ¡Eh! En estas vacaciones, date un extra. Llama a nuestro call center, consulta tu monto aprobado, visita una agencia y tú decides el plazo. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa.
Todos los días, nuestro país continúa su camino al desarrollo, gracias al esfuerzo y la colaboración de gente de cada rincón de nuestra Honduras, que desde el campo, la ciudad o donde quiera que estén, se sienten orgullosos y alegres de compartir el sabor de ser hondureño. En Occidente, en el norte, en Oriente o en el sur, en cualquier lugar de Honduras, siempre hay cosas que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy te invitamos a sonreír con todas tus fuerzas y saborear la alegría de ser hondureño. Café Oro, el café de Honduras. Sí, Banrural es de los que madrugan. Es de nuestras mujeres, de nuestros artesanos y agricultores. Es de los productores. Banrural también es de nuestros niños. Es de las emprendedoras, de los que sueñan en grande. Es de los que viven al máximo. Es tuyo, es mío. Banrural es de todos. Ahorra en Banrural, el banco de todos. Rechazo total al régimen de Juan Orlando refleja esa diapositiva. 3.7 de cada 10 hondureños. Esa es la evaluación. Así se evalúa Juan Orlando, con una puntuación de 3.7 de 10. Usted pasa una clase con 60, 70, depende de la escuela o la universidad. Cuando yo estaba chavo a eso le decían insuficiente. Insuficiente. Menos de 40 era insuficiente. Padre Melo, hay un rechazo manifiesto. Bueno, mire, quiero yo, Jorge y amigas y amigos, hacer una aclaración que es obvia, pero muchas veces es necesaria hacerla. Y es que hay gente, por falta de información, pero también por mala intención, pues, que cuando aparecen datos como estos, ¿qué es lo que dicen? Bueno, miren, eso no es de la gente, eso es del ERIC. Correcto. Eso es del ERIC. Y algunos ya incluso hasta personalizar, ¿ves? Claro, como el padre Melo no quiere a fulano de tal, entonces ha manipulado los datos para ponerlo de esta manera. A mí me gustaría en un momento determinado que Gustavo nos ayude a explicar la metodología de esta encuesta, porque algunos dicen, insisto, pues, con mala voluntad, pero otros incluso hasta por falta de información, no es que lo que hizo el ERIC fue ir a entrevistar o hacer las encuestas solamente con la gente de Libre, o solo con la gente que está en contra de Juan Orlando Hernández, y por eso aparece esta calificación. Entonces, yo creo que nosotros hacemos el esfuerzo de presentar los resultados a partir de un proceso metodológico que ha estado garantizado, por ejemplo, en El Salvador y en otros países, de manera que se trate de recoger la percepción con un nivel de responsabilidad que es independientemente de lo que la institución piensa. Pues en este caso coincide con lo que nosotros valoramos y analizamos, pero hay muchos datos. Yo recuerdo que unos años atrás en una encuesta, voy a poner datos precisos, en una encuesta aparecía en una de las instituciones que la gente le daba algún nivel de confianza, las Fuerzas Armadas. Óigame, a mí me golpeó el dato. Sí, pero en realidad, pues. Pero es la realidad. Sí. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Lo ocultábamos? No, señores, aquí está el dato. Mucha gente creía que nosotros estábamos deliberadamente favoreciendo a las Fuerzas Armadas. Entonces quería yo hacer este dato, quería dar esta explicación, porque este dato lo que recoge es el repudio abrumador, uso de nuevo esa palabra, el repudio generalizado que la sociedad hondureña tiene contra este señor, que además la gente lo percibe como que está en la titularidad del Ejecutivo de manera ilegal e ilegítima, y que nunca en los 9 años que nosotros tenemos de realizar estas encuestas
nos hemos encontrado con un dato tan dramático como este. Dice que yo quisiera aquí, padre, y voy a decir algo porque en estas encuestas del ERIC alguna vez surgieron datos solo para el público donde también pintaban la realidad de Libre. Y nos decían, Libre está así. Y también la tendencia de la gente es así muy, saber a quién puedo entrevistar y cosas así. Pero yo creo que es importante tener este tipo de herramientas. A mí, estando dentro del partido, me ha tocado ver encuestas armadas. Me han ofrecido, me han llegado en tiempos de campaña a ofrecerme encuestas. Me han dicho, mire, por $20,000 le damos una, eso sí nos mandamos al campo. Hablando en serio. O sea, la cosa con esto es grave. Pero yo creo que aquí son muy importantes. Hay algo, sin embargo, que ustedes tienen en la diapositiva que la quitaron. Dos cosas. Uno, si ustedes se fijan, es 3.6 de 10. Eso es 36%. Ese debe ser más o menos el porcentaje de población, o se asemeja al porcentaje de población que recibe bolsas solidarias, que recibe, que se beneficia con todo el aparato clientelar del Partido Nacional y del gobierno. Y el otro dato que tiene ahí, que también es relevante, es que dice que en 2017 era 48%. Ayúdeme con la imagen. Hay que notar la caída estrepitosa que tiene de un año al otro. Así es. Ahí está. 2017 4.8, bajó 12% de un año, en un lapso de un año, de 12 meses, eso ha tendido. Una caída de 12% es desastrosa para cualquier gobierno. O sea, estamos hablando del apoyo. En un año. ¿No? En un año. Sí, en un año se ha venido 12%. Que se corresponde con centenares de miles de ciudadanos. Claro. Así es. Claro. O sea, por cada punto... Cada punto porcentual representan, habría que ver, los otros años anteriores hicimos esa relación e identificamos la cantidad de personas que supone esto. Estamos hablando de centenares de miles. Sí, centenares de miles de personas. Y eso lo que refleja es un cambio también en la visión de la propia ciudadanía hondureña frente a lo que tiene ahora. Es decir, ha crecido el descontento, pues también la conciencia sobre el problema que tienen y lo reflejan en él directamente. ¿Ah? O sea, el problema de Honduras es Eso es lo que dice. Es lo que dice la gente ahí. O sea, todo pasa, el cambio empieza por ahí, pues. Eso es lo que ellos dicen. Y esa nota se refuerza con todos los otros elementos que vamos encontrando. Gobierno poco transparente, que ha agudizado el tema económico, que está vinculado al narcotráfico. Es decir, la nota no es un asunto al azar, es una cuestión muy bien pensada, digamos, y sentida por parte del pueblo hondureño. Y decía el padre Melo, es dramático, esa es la calificación más dramática que he encontrado en los últimos 9 años, o sea, en los 9 años de llevar a cabo esta encuesta. Sí, y voy a diré dos cosas también. Una es que, bueno, es un dato tan evidente, que un comunicador social o un medio de comunicación que toque la encuesta, pero no toque este dato, yo creo que estaría denotando por dónde van no solo sus inclinaciones, sino también el control que tiene ese medio. Entonces, yo sé de medios que han anotado asuntos de la encuesta, pero no tocan esta gráfica. Yo lo he visto eso también. Sí. Y lo segundo que quiero decir es que seguramente va a aparecer más adelante, casi inmediatamente, ¿cuál es la respuesta de la población a esta calificación que le ha dado, que es que también un alto porcentaje de la población, por encima del 60%, que va a decir, si nosotros hemos calificado de esta manera al titular del Ejecutivo aquí en Honduras, tampoco lo queremos como gobernante. Tampoco lo aceptamos que llegue al final de su periodo.
O sea, como va a aparecer ahí en una de las gráficas. Ya lo vamos a ver. Vamos a avanzar en la presentación de esta diapositiva. Es la siguiente. Si nos ayuda el de ir para ir viendo en el orden que tenemos ahí en Master. Esa es la que está en orden. Que también refleja el rechazo total. O sea, los hondureños, el 95% de la gente que ha huido del país lo hace porque las cosas aquí están totalmente mal, don Ricardo. Bueno, y lo hemos discutido con usted acá. Sí, yo creo porque vi varios indicadores, no solo sobre la gente que migra, cuando hablaron de sus problemas, hablaron de desempleo y de seguridad abrumadoramente. Esto es una tendencia, es decir, es lo que vuelvo a decir, cuando usted tiene 95% básicamente es unánime. Así es. Es decir, todo el mundo lo cree. O sea, todo el mundo que se ha ido... Incluso, pero eso tiene un sentido lógico. Incluso si usted gana mucho dinero en un puesto de alto rango, lo que sea, en una empresa, todos los meses paga más, en todo. Y cada vez puede ahorrar menos, cada vez puede viajar menos, cada vez puede ser... Eso ya, bueno, algunos hondureños, la inmensa mayoría, no pueden hacer ninguna de esas cosas. Pero ya no estamos hablando solo del segmento ese relegado, sino que también los privilegiados están entrando en esa vorágine que los empuja hacia abajo, a raíz de todo el manejo que se hace de la situación del país. O sea, aquí vienen, fíjese que es curioso, en otra de eso aparecerá que la inseguridad sigue siendo un problema, y además hay otro que tiene la percepción de la gente de que los asesinatos han aumentado. Esto le está diciendo a la gente directamente que el problema no está solucionado, y el gobierno gasta en propaganda para decir que sí ha bajado. Lo que pasa es que entran en contradicciones, ¿verdad? ¿Cómo aparece Juan Orlando después de decir, ya resolvimos el problema de seguridad, y después dice, no, todavía no falta, ahora vamos a invertir más? Bueno, eso está claro, esa gráfica está clara, creo que podemos avanzar. Ahí el 95% de la gente que se va de Honduras, ahí plantea las crisis económica, inseguridad y violencia, que lo hemos aquí discutido vastamente en los foros que hemos hablado del tema de migración. Avanzamos con la diapositiva, habla después de la crisis institucional. Crisis institucional. Vamos a ver a qué se refiere con esto en la información que se desprende de la encuesta de sondeo de opinión de Eric. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? Actualmente estamos más pobres, casi un 80%. Hoy los políticos son más corruptos, casi un 90% de la gente dice que sí. ¿Algún comentario sobre ese tema en particular? Estas gráficas, digamos, de confianza en la institucionalidad, de que la población no evalúe, tiene de fondo el hecho de que este año cumplimos 10 años del golpe de Estado. Y entonces, en ese sentido, así se lo planteamos a la población, más que como preguntas es si está o no de acuerdo con esta afirmación. Y en resumen, y la siguiente gráfica lo que están diciendo es que evidentemente el golpe de Estado, 10 años después, hay más corrupción, hay mayor pobreza, hay mayores niveles o más bien pocos niveles de transparencia, en fin. Yo creo que aquí, a pesar de que en temporalidad haya una distancia del golpe de Estado, las condiciones, las consecuencias provocadas por el golpe de Estado siguen cada vez agravándose. Cada vez más graves. Eso es lo que... percepciones de la realidad a 10 años del golpe de Estado. Yo lo que quisiera ahí es bueno, actualmente estamos más pobres, la percepción. Yo sinceramente estoy más pobre. Entonces creo que una realidad. No si me hubieran encuestado, hubiera hecho lo mismo, estaría en esta barra verde. En esta otra, hoy los políticos son más corruptos. Yo tengo la impresión de que aquí está el resultado de un trabajo arduo que ha sido combinado, uno hecho por las propias personas, pero también el reflejo del discurso ese de que hay que despolitizarse, que la política no te deja nada, que a mí no me da de comer la política, etcétera. Porque el mensaje ha calado. El mensaje, ¿qué tiene este mensaje detrás? Sí. En realidad, pues todas las acciones que hace la gente para organizarse son políticas. Entonces, esto va en contra de la organización de la gente. Así, y como muestra la gráfica, tiene éxito.
Es decir, porque yo puedo decir... Todos son iguales. Todos son iguales, pero por otro lado, aquí tenemos el reflejo. Hoy están expuestos un montón de corruptos y el Congreso tiene un montón de corruptos, pero eso no quiere decir que si nosotros como pueblo nos organizamos políticamente, nosotros vayamos a ser corruptos. Y ahí hay que hacer esa salvedad, porque de eso hemos hablado muchas veces de este tema. Hay que, y el padre Melo lo dijo temprano, es fundamental politizarnos. Vamos con la siguiente, que también es importante. Percepciones de la realidad a 10 años del golpe de Estado. Hoy vivimos con miedo. 87.4% de la población cree que hoy se vive con más temor. Y también sobre la entrega de ríos y montañas, que ya lo hemos comentado. Padre Melo. Sí, esto y uniéndolo a lo anterior. La gente percibe que hoy, de 10 años después, hoy estoy más pobre. Hoy los políticos están mucho más corruptos que antes y hoy estoy en una situación de mucho más miedo que antes. Entonces, por lo tanto, allí ese tipo de percepción está llevando, si hay miedo y si los políticos no me responden a lo que quiero, entonces la tendencia es a, como dijimos hace un rato, es a desentenderme de los asuntos públicos. Así es. Y eso es lo que se llama la despolitización. O sea, y la despolitización en una sociedad, desde mi punto de vista, es de los rasgos más peligrosos que puede haber. Porque la despolitización significa, y además puede ser inducido. El miedo es inducido. Así es. O sea, y el miedo genera desmovilización, se genera inmovilidad. Apatía. Genera apatía. ¿Y por qué? Yo le tengo miedo a aquellos y dejo que ellos tomen las decisiones. Entonces, porque la despolitización lleva cada vez más a que la manipulación, la utilización por parte de quienes provocan el miedo y quienes provocan la despolitización sea más grande, sea más grande. Entonces, por lo tanto, yo lo que quiero decir con esta reflexión es que estas gráficas lo que están provocando es dejan en manos nuestras la tarea más grande que tenemos. La tarea más grande que tenemos es dar una respuesta a la sociedad hondureña para romper con el miedo a politizarse y para que salga del miedo, en última instancia. Ayudando a descubrir que los poderes que nos tienen oprimidos no son tan poderosos como parecen, que quienes tienen el control del Estado no son invencibles y que el Estado no es de un grupito de personas. El Estado, como dijimos hace un rato, Jorge, nos pertenece a toda la sociedad hondureña y que no vamos a resolver este país si siempre dejamos en manos de esa reducida casta todas las decisiones, pero tampoco lo vamos a resolver si nos encerramos en mi casa o si me quedo protegido en una determinada expresión religiosa, sino que tenemos que llevar a que avancemos a descubrir que este país es nuestro y que tenemos la responsabilidad de asumir lo público, no como de unos pocos, sino que de todo el mundo. Por lo tanto, la tarea de politización, en el mejor de los sentidos, no estoy hablando de partidización necesariamente, la tarea de politizar, es decir, la tarea de asumir la responsabilidad de lo público como parte de la sociedad hondureña, creo que es la tarea más primordial que yo recojo de estas encuestas. Y la siguiente, sí. Jorge, en este sentido, lo del miedo a mí me parece un asunto que hay que prestarle muchísima atención, porque, por ejemplo, en el año 2017, de esta pregunta la hemos hecho a lo largo de los 9, para tener, digamos, una medición más de una década.
El año pasado el nivel de miedo manifestado por la población era de 37 punto y algo. En este sondeo aumentó a 49. Es decir, 12 puntos porcentuales que en un año han metido a la población en miedo. Ahora podemos entender que, yo no sé si será una estrategia consciente o no, las salidas que nos permitan entonces enrumbar a este país. Y todo basado en Los Cabos. La siguiente diapositiva habla... Fíjese que yo... ¿Algún comentario también? Sí, o sea, es que yo creo que aquí llegamos probablemente al asunto más importante de toda la encuesta. Porque si vemos lo de la unanimidad, el rechazo, etcétera, todo eso, eso es bastante consistente. Pero el factor del miedo es esencial en toda esa historia. Porque usted ha visto que tenemos muchas dificultades y que además tenemos muchos gritos ahogados de gente que exige que se haga algo. Sí. Y además, mucha gente que nos gritamos cobardes, que nos salimos, que somos guerrilleros de internet, un montón de insultos que uno ve todos los días que producen la impotencia de no poder hacer nada, sentir frustración, pero también vienen algunas cosas. Yo que soy un poco activo en las cuestiones esas de Twitter, les pongo de bueno, realmente la clase media tiene fuerza. Aquí yo le aseguro que esto sube mucho porque la clase media ha aumentado, se ha dado cuenta de que existe ese miedo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que yo les digo, bueno, Energía Honduras, ustedes están en contra de los aumentos, no paguemos, pues. Pero la gente pregunta, ¿y me cortan la luz? Sí. Entonces me quedo yo así. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí donde más miedo hay, porque el miedo tiene múltiples caras, es más la inmovilidad. Usted va a ver que especialmente la clase media le tiene miedo a la gente pobre. Nosotros levantamos muros. Solo Tegucigalpa es un ejemplo. Nos mandaron con el famoso barrio seguro y ahora vivimos encarcelados. Así es, encuartelados. No, encarcelados. Sí. Y nosotros vivimos dentro de la cárcel. Porque hay que pasar 20 portones, tenemos guardias de seguridad que nos controlan día y noche, quién está en mi casa, quién no está, levantamos muros para no verle la cara al vecino, no tenemos esa asociación hacia esa tendencia a asociarnos para ocupar los espacios públicos. O sea, en realidad ese es el asunto medular, superar ese asunto. Estamos hablando, todo esto tiene que ver con la politización, en efecto, pero es ese momento natural en que los seres humanos decidimos asociarnos, ya sea para sembrar árboles en la colonia porque está deforestada, lo que sea, donde tenemos una motivación, lo que se ha ido matando a lo largo, no de 10 años, porque esto empezó con el neoliberalismo allá por los 90. Hoy esto es un montón de muros, como decía usted. Porque cuando usted está en una calle cerrada y sube por las lomas, de repente no puede pasar porque está cerrado un barrio, está cerrada la colonia. Entonces, eso... Y nadie hace nada. Pero no, lo que yo le digo es el miedo. Esos son los reflejos, es el reflejo real del miedo. Cuando usted se sube a un bus y queda viendo a todo el mundo, no puede saludar. Usted no saluda a la gente. Sí. No, ahora, y además hay un ambiente de generación de miedo, claro, que lo vivimos todo el mundo lo vivimos. Por ejemplo, si quieren, en mi experiencia personal, constantemente escucho voces, además hasta con muy buena voluntad, no estoy hablando aquí de gente que no le tenga aprecio a uno, que le dicen, mire padre Melo, no se meten en esas cosas porque la situación está muy peligrosa. Padre Melo, es que mire, mire lo que dicen por ahí, que ahora usted ya abandonó la iglesia porque ¿por qué no mejor vuelve? No sé qué. Es decir, hay una cantidad de elementos, o digan, miren, es que está siendo vigilado, está siendo controlado. De manera que hay un ambiente para que uno se encierre, se inhiba. Y entonces digan, no, es que la verdad que es cierto. Entonces uno empieza como a calcular. Entonces, por lo tanto, luchar contra el miedo, contra el ambiente del miedo, es la condición para avanzar a procesos de responsabilidad social en lo público. O sea, vencer el miedo es un reto para dar un paso más en esta lucha del pueblo hondureño. Así de claro.
Sí. Bueno, la siguiente gráfica nos habla sobre el tema democrático en el país, cómo se ha deteriorado la democracia. Y todo va atado. Todo va atado. Dice ahí claramente en esa diapositiva que les presentamos en la anterior, pero bueno, se la voy a leer para que nos quedemos con esa, porque la otra, pero sí también es importante. Se la voy a leer aquí, repito, el dato. Habla sobre el deterioro de la democracia en el país. Ya está el cuadro ahí. Ahí está. La democracia se ha fortalecido y la gente está en desacuerdo. Dice, la democracia se ha deteriorado, piensa un 60% de la población. O sea, al final hay un enorme reto sobre ese tema en particular. Un comentario breve, solo para avanzar. Sin duda alguna, es sumamente interesante y además ligarlo a la siguiente gráfica que está al lado, que la gente ha tomado niveles de conciencia para defender sus derechos. En los niveles distintos, en las capacidades distintas, pero ha cobrado. Creo que es sumamente importante juntar esto de mi capacidad de defender, mi capacidad de reconocerme dentro de una construcción de un proceso democrático que no existe en este país. Así es. Vamos a ver la siguiente gráfica. ¿Cuánto valora la actuación de los diputados? Y ahí aparecen por partido desglosado. A ver si nos ayudan a entender esos colores. Bueno, a ver, el color verde es una valoración en negativo que hace la población hondureña. El color azul es una valoración de regular. O sea, la gente ve casi por igual a todo, ¿verdad? Efectivamente, hay un eso desencanto. no es tan bueno que se diga, porque debe marcarse con una diferenciación. Hay un desencanto generalizado. Vean ustedes, la mayoría están en 60, 6 de cada 10 hondureños valoran de forma negativa la actuación de los diputados y ahí está por partido político. Don Ricardo y Padre Melo. Bueno, a mí me parece que esta apreciación es obvia. El Congreso Nacional... O sea, yo creo que el negativismo que hay sobre la imagen del Congreso también le pega a los diputados indistintamente el partido que... Claro, y es que hay, mire, no hay peor escenario que en el que usted entra en la lógica clientelar del oficialismo. Porque yo creo que nos pasa a todos. Yo sinceramente, yo soy militante de Libre. Y yo veo con optimismo el hecho de que después de la primera experiencia que tuvimos, esta bancada se ha portado y permanece unida. Está ahí. Pero permanecen ellos unidos bajo una lógica todavía no muy bien definida. Y dentro del asunto está que una vez que entran al Congreso, entran en la dinámica de que les marca el oficialismo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí usted verá, estoy hablando por los diputados de Libre, ellos dicen, yo he puesto 1000 proyectos y no me pasa ninguno. Y yo les puedo anunciar que van a meter 1000 más y tampoco lo van a... Y hay que preocuparse el día que le aprueben uno. Porque de hecho aquí está descarado, es cínico ya la cuestión del poder. Entonces, usted siempre dentro de la política tiene que buscar interlocución y todo eso. Ese es el juego hipócrita de la tal democracia burguesa. Pero aquí ya no se puede. Aquí usted tiene ¿cómo se llama? Que transar para que le den ciertas cosas. Entonces, automáticamente usted está cooptado. Entonces, usted no puede ser amigo de Oliva y estar en contra del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y aquí a mí se me viene Evo Morales a la mente. Evo Morales llegó al Congreso en Bolivia y lo terminaron expulsando, simplemente porque en el Congreso siguió cumpliendo el papel que venía pregonando que estaba haciendo. Entonces, uno no solo debe parecer, debe ser. Y en esa lucha uno no puede tener una metamorfosis cuando llega al Congreso Nacional. Y tenemos que rectificar esto en el camino. Y estoy hablando por el Partido Libre. Tenemos que rectificarlo porque además el reto que tenemos ahora hacia el futuro, cuando hablamos de recuperar institucionalidad, la primera institución que hay que recuperar es el Congreso. Y cuando digo recuperarlo, estoy hablando de que comience a hacer este país otra vez, porque este país ya no existe.
Este país somos un montón de gente que estamos inconformes, que estamos deseosos con unos pocos de organizarnos y lanzar, ¿cómo se llama?, una lucha de recuperación del país. Un montón de gente que tiene miedo y una pandilla de delincuentes que está dispuesta a destruirlo. Y yo no sé si esa pandilla de delincuentes entiende que lo está destruyendo, pero creo que no hay ninguna razón para sospechar que no lo saben, porque este país está desmembrado en todo, de la sociedad, toda esa historieta que se tira del tejido social, todo eso no existe en Honduras. Entonces, nuestra situación es seria y, como le digo, tenemos de aquí en adelante que valorar nuestra situación, y nuestros diputados que están ahí deben ser más conscientes. Yo diría que serán más heroicos si salen expulsados todos, ya que se quedan ahí de testigos de toda la barrabasada que están haciendo esta gente. ¿Alguna evaluación sobre esa gráfica, Gustavo, y luego el padre Melo? Fíjese que esta gráfica hay que entenderla con otros resultados que fuimos consultando. Sí. Por ejemplo, y fue una cuestión sumamente interesante en el término propositivo de la población hondureña. Consultamos si estaban de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. No voy a dar los porcentajes, sino solo las afirmaciones, que por ejemplo, los diputados se les debe limitar el número de veces que sean reelectos. La población hondureña está muy clara y de acuerdo con eso. Que se le debe disminuir el salario a los diputados también están bastante claros. Y luego, que los diputados deben trabajar exclusivamente en sus labores de legislar. O sea, no puede ser que sigamos con esta cultura que un diputado o una diputada siga manejando dineros. Es que no es su función constitucional. Y luego, también le consultamos a la población y respondió que se debe sancionar con la pérdida del cargo cuando un diputado o diputada se ve involucrado en actos de corrupción. Yo creo que esa gráfica de valoración tiene que sumarse con estas otras para poder tener una mirada mucho más ampliada. Padre Melo, ahí también el Congreso, que en las gráficas que vienen adelante, también devela un altísimo nivel de situación de desconfianza por parte del pueblo. Sí, yo creo que algo que es importante tomar conciencia es que el Congreso Nacional es la institución hondureña más desprestigiada y la que cuenta con la máxima desconfianza por parte de la sociedad hondureña, de acuerdo a los sondeos de opinión pública. El 86% de la gente desconfía del Congreso Nacional. Y en la línea de lo que decía, que decía Ricardo, yo no niego que los diputados de la oposición digan, hagan y propongan cosas distintas al oficialismo. Sin embargo, para la población hondureña, todos están en el mismo saco. Todos, indistintamente, todo mundo que es diputado o diputada está en el mismo saco. Por lo tanto, creo yo que hay una percepción de que por mucho que se diga o se haga, entran en la lógica dominante de quienes conducen, quienes controlan el Congreso Nacional, que en este caso es el tradicionalismo y específicamente el sector del Partido Nacional. En ese sentido creo yo que el Congreso Nacional, junto con las otras 4 instituciones del Estado más desprestigiadas, que son la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, el Casa Presidencial o el Gobierno y finalmente el Congreso, entonces significa que aquí, si no hay cambio fundamental de rumbo en la vida política del país, la población hondureña cada vez más va a descalificar a sus propias autoridades. Aquí me dice el diputado Andrés Castro, vinculado a ese tema que usted menciona de la limitación de la reelección de diputados. En efecto, un diputado libre, que el diputado Andrés Castro, suplente de don Juan Barahona, presentó recientemente aquí me dice, yo presenté la limitación de reelección de diputados. Ahí está todavía, pues, a ver, por lo menos la discusión, ¿verdad? Vamos a ir con la siguiente, ¿o vamos a pausa? ¿Sí o no? Bueno, vemos esa gráfica. Tema de derechos humanos. Considera
Y estas son valoraciones sobre derechos humanos en los últimos años, 10 años después del golpe de Estado. ¿Considera que la situación de derechos humanos, ahí están las opiniones, sigue igual, ha empeorado, ha mejorado? También Gustavo nos da la primera evaluación para poner contexto y luego las opiniones. Esta ha sido una constante también de evaluación. Nosotros, por supuesto, en el ERIC nos ha interesado monitorear la percepción en materia de derechos humanos. Es decir, ya sabemos todos y todas la cantidad de violaciones permanentes, una violación sistemática de los derechos humanos. Y pues el pueblo hondureño sigue teniendo claridad, con pesimismo por supuesto, de que la situación de derechos humanos en Honduras ha sido igual en relación al año pasado, que le evaluaban de manera mal, y por supuesto hay un porcentaje nada despreciable de que empeoró, digamos, la situación de derechos humanos. Solo un 13.5% son los del criterio que ha mejorado la situación de derechos humanos. Y esto también está vinculado con la constante de los grupos poblacionales más vulnerables a violación de derechos humanos, que tiene que ver con mujeres, con juventud, con niñez, con pueblos originarios. Eso lo vemos en la siguiente gráfica. Exactamente. Pongamos la siguiente para ir a la pausa, compañeros, y venir a... Hay unas también importantes y se pone esta en conclusiones. La siguiente habla sobre ese tema que usted menciona, que es los sectores más vulnerables en el país, que quedan identificados, bueno, las mujeres y la comunidad LGTBI y los jóvenes son los segmentos nacionales más vulnerables en Honduras en materia de derechos humanos. Y además coincide, por lo menos de estos 6 grupos poblacionales, 3 de ellos son los que en los últimos años han tenido el protagonismo de ser gestores y gestoras de la resistencia en este país. Me refiero a las mujeres, a las juventudes y a los pueblos originarios. Así es. Vamos a la pausa. A regresar, seguimos viendo algunas gráficas importantes también sobre el tema de corrupción y una gráfica que mencionaba también el padre Melo sobre la salida del poder de Juan Orlando Hernández. Vamos a una pausa breve, ya regresamos. En UNE estamos haciendo un trabajo informativo, entretenido, que nos acerca más con usted. En UNE tratamos la noticia con un sentido crítico y humano. Para nosotros es importante que la población nos escuche, pero más importante es escucharles a ustedes y conocer sus problemas, escribir juntos una nueva historia. Eso somos, un espacio abierto. Un espacio abierto para el arte. Un espacio abierto para el deporte. Cuando caminamos junto a ustedes, asumimos el compromiso de avanzar por esa senda, la senda de la verdad, la senda de la libertad. Pero también caminamos y nos acercamos a sus necesidades para difundir la realidad en la que vivimos los hondureños. Es encontrarse con la lucha para defender sus derechos, es descubrir y construir un verdadero ser humano. 70 años. Acompáñenme a caminar y hagamos patria. En UNETV nuestra prioridad es estar cerca del pueblo. Respetamos los distintos pensamientos de la sociedad hondureña. Tu participación es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. UNETV es el canal que el pueblo hondureño esperaba. Eso somos, un espacio abierto. La verdad es única. Encontrarla es nuestra obligación. Difundirla, nuestra responsabilidad.
sí es posible conocer la verdad no oficial. En de 3 a 5 son 3 horas de pura verdad. Los temas de momento, análisis y opiniones. Informamos con la verdad. Decimos las cosas como son. Posiciones a favor del pueblo. Juntos construiremos la patria que tanto soñamos. Si te gusta formar parte de la noticia, acompáñanos. Pero sobre todo si te gusta formar parte de la controversia, ven y quédate con nosotros en este espacio abierto. Ven y quédate en de 3 a 5 en UNETV. En UNE estamos haciendo un trabajo informativo, entretenido, que nos acerca más con usted. En UNE tratamos la noticia con un sentido crítico y humano. Para nosotros es importante que la población nos escuche, pero más importante es escucharles a ustedes y conocer sus problemas, escribir juntos una nueva historia. Eso somos, un espacio abierto. Bien, regresamos a Foro esta mañana. Estamos conversando con Ricardo Salgado, con Gustavo Cardosa, ¿verdad? Sí. Gustavo Cardosa, que es investigador del ERIC, y el padre Melo, quien dirige esta instancia. Y que hoy nos presentan este sondeo de opinión pública, que ha sido un honor compartir con usted. Vamos a la etapa final. Vamos a tratar de avanzar rápido para que tengan el espacio, bien decía don Ricardo, de que podamos reflexionar así en un contexto general. Sobre el tema de corrupción, dice, ¿qué tan extendida está la corrupción en? Menciona varias instituciones, Fuerzas Armadas, Congreso, Corte Suprema, Ministerio Público, municipalidades. La siguiente gráfica, quitemos, ahí está. Policía Nacional, Gobierno Central, la Policía Militar, empresa privada, coalianza. O sea, ahí hay un arraigo, la gente mira la corrupción metida en todos lados. Gustavo, don Ricardo y padre Melo. Mire, aquí lo que hay que destacar también son figuras concretas, por ejemplo, de reciente creación, me refiero a la Policía del Orden Público. Que está en la siguiente. Sí, que son de las instituciones en las que la población cree que la corrupción está muy extendida. O el caso de Coalianza también. Sí. O sea, ahí hay un asunto de no solo la institucionalidad tradicional, que la gente tiene esta idea, esta percepción, sino también de esta nueva institucionalidad que se ha ido construyendo en los últimos años. Yo creo que eso nos deja claridad de la cultura de corrupción que hay de quienes manejan el país. Y para el caso de las Fuerzas Armadas, para poner un ejemplo, usted que nos contaba, padre Melo, que en encuestas anteriores habían gozado de un nivel altísimo de confianza y credibilidad, mire aquí, por ejemplo, cómo la gente percibe ahora la institución armada, que está, pues ahí, la corrupción es parte como del alma de las Fuerzas Armadas. Sí, sin embargo, en la encuesta, en este sondeo de opinión pública, el 75% de la población considera que quienes debían protegerlo, es decir, las Fuerzas Armadas y la policía, protegen, de acuerdo al sondeo, a la gente más rica, a los altos funcionarios y a los narcotraficantes. Sí. Entonces, por lo tanto, hay una percepción de la población hondureña que aquellos en quienes en los años anteriores habían depositado algún tipo de confianza, sí, ahora no solamente les han dado la espalda, sino que están en contra de ellos. Lo cual indica pues también que los altos oficiales de las Fuerzas Armadas son vistos en estrecha unidad con Juan Orlando Hernández. Es decir, comenzando por el ministro de Seguridad, el jefe del Estado Mayor, el jefe de la inteligencia, son vistos como personas que protegen a Juan Orlando Hernández porque probablemente Juan Orlando Hernández también los protege a ellos. Se protegen mutuamente en este proceso de corrupción y de narcotráfico que además a nivel externo así son identificadas. Don Ricardo, porque ahí está esa y si quiere avancemos a la siguiente porque es vinculado al mismo tema. Sí, avance. Ahí está, ¿qué es la siguiente? Son las otras instituciones, exacto, pero el mismo tema de corrupción, don Ricardo. Ahora, yo creo que si usted sigue avanzando, usted va a encontrar ahí
Una cosa que debe llamarnos mucho la atención es el hecho de que exista tanta uniformidad frente a todos. Es decir, esto lo que le está diciendo aquí es que la gente no confía en nada de lo que es el Estado. Le está diciendo, ese Estado no sirve. Poniéndolo en una perspectiva. Hay otra gráfica que refleja la opinión sobre la injerencia de Estados Unidos, que también tiene, dice, creo que cerca del 80%, que dicen, sí, Estados Unidos se mete en la política hondureña. Entonces, que tenemos un nivel de claridad de que toda esta pudrición está interconectada una con otra. Entonces, la única lección que yo veo posible aquí, porque es cierto, yo no, por muchos años no creía que la gente viera con tanto respeto a las Fuerzas Armadas. Y creo que hasta hace poco se creía, a mí hubieron un montón, las Fuerzas Armadas no van a dejar que Juan Orlando se inscriba. Lo van a agarrar preso el día que esté ahí, están esperando que llegue. Y se fueron desengañando uno, y creo que nos lo fuimos anunciando, porque la gente no finalmente piensa en el honor y en todas esas cosas. Y aquí yo vuelvo, las Fuerzas Armadas de Honduras es un ejército de ocupación. Sí. Y si representan la dirección de Estados Unidos. Si Estados Unidos les dice, quiten a Juan Orlando y todo eso, los van a agarrar y los van a meter presos, o se los van a llevar, o los van a dejar libres, eso no se sabe. Pero ellos tienen un control directo que es ejercido desde el Pentágono. Entonces, la gente, lo percibe perfectamente. Acérquese usted a Juan Orlando Hernández y prepárese para estar salpicado totalmente. Ese es el caso de los altos jefes de la Fuerza Armada. La famosa historia de la foto. Que dice que toma una foto, pero dicen que Bolton ya se va. Y la siguiente gráfica habla sobre eso. 63% del pueblo quiere que Juan Orlando salga antes de que termine su supuesto mandato. Esta fue una de las, digamos, propuestas de la población hondureña frente a toda la crisis, frente a todo el panorama que hay en Honduras. Mire, ¿cómo debe ser la salida de Juan Orlando? Le preguntamos también en, digamos, una de las preguntas que formaba parte de este instrumento, pero la gente, 6 de cada 10 hondureños y hondureñas creen que debe salir antes de cualquier proceso eleccionario. Luego, en el mismo boletín aparece cuál debe ser la forma o cómo debe ser la forma de salida de Juan Orlando, y además hace planteamientos sumamente interesantes. Por ejemplo, algunos plantean que renuncie, otros dicen que lo saque el pueblo, otros dicen que sea a través de un pacto político, otros que sea extraditado, en fin. Es decir, hay claridad, hay diferentes mecanismos en los que la población cree que el señor Juan Orlando Hernández debe salir antes de celebrar elecciones. Don Ricardo, ahí está planteada una opinión del pueblo. Bueno, o sea, a pesar del miedo, el pueblo quiere que salga. Aquí lo que voy a resaltar es la coherencia que tiene esta con el nivel de rechazo. Sí. O sea, es la coherencia, 36% de la gente que está ahí, vuelvo, es la misma que refleja relativo apoyo a Juan Orlando. Y la mayoría está en contra, pongámoslo de otra manera, pues, o sea, si fueran elecciones Juan Orlando ahorita, tendría una mayoría abrumadora en su contra. Esa es una cuestión que viene dándose desde hace rato. Es decir, aquí al final se reduce a algo importante. Juan Orlando ya no depende de popularidad para mantenerse, depende de fuerza. Y lo sabe. Porque la popularidad ya no existe. Y además, en esto del rechazo y de la demanda de que salgan de las elecciones, está diciendo algo importante la población hondureña, y es que aquí hay un problema fundamental. Y ese problema fundamental pasa por este señor que tiene la titularidad, el control de la titularidad del Ejecutivo. Y por consiguiente,